de aquel entonces, tertulias de actores. Recuerdo en el Café Gijón tertulias había unas tertulias de pintores magníficas, había unas tertulias de medicina, de médicos increíbles, había una tertulia de periodismo y luego, pues, yo qué sé, había de tertulianos que discutían por discutir, sí, sí. ¿no? Y entonces aprendías. Yo recuerdo, fíjate, en los años, González Ruano, que tú sabrás, sí, sí. que era uno de los grandes periodistas de aquel entonces, me llamaba el asturiano y yo me quedé con el asturiano. Y siempre decía, ¿tú qué opinas, asturiano? Y aunque había una gran diferencia de edad, yo no opinaba absolutamente nada porque me encantaba escuchar. No hay nada más importante que una conversación. Una conversación con tu mujer, una conversación con un amigo, una conversación es algo que ya se ha perdido. Antes, como bien sabes, te estoy hablando, porque tú podías ser mi nieto, Sí, sí. te estoy hablando de tus padres, la tertulia, La sobremesa. después la sobremesa, o bien una partida de dominó, o bien una tertulia. Normalmente no se solía hablar de política, pero se hablaba de cosas que eran verdaderamente muy interesantes, que era importante para tu vida, eran conversaciones de la vida. Sí, sí. Oye, según te estoy escuchando me vienen un montón de preguntas, pero voy a intentar ordenarlas. El Café Gijón yo creo que se cerró ya, ¿no? No, o sea, no, que ya no tiene ese... Sigue, no. sigue como Café Gijón, pero no tiene ni los propietarios ni la esencia de lo que durante esos tiempos tú me has dicho que ocurría, ¿no? Efectivamente, los propietarios siguen siendo los mismos, los tertulianos ya no. En el problema de los actores, en el problema de la literatura, de los pintores, ya se ha perdido. O hemos envejecido todos y ya no nos apetece, Sí, sí. o ya los importantes se fueron en ese gran viaje que es muy difícil volver. Tú estás ahí. Sí. Yo soy una representación de aquel entonces, pero ya no. Yo muchas veces, la última vez que trabajé en Madrid, pues fue con la montaña rusa en el Teatro Marquina, donde estuve 9 meses, y el Teatro Marquina está a 100 metros del Café Gijón. Si alguna vez iba a tomar café, pues a las 7 o las 6 de la tarde, ya aquellas mesas que se ocupaban a aquellas personalidades tan magníficas, que posiblemente muchísimos no tenían para pagar un café. Y había unos camareros que sí te fiaban. Uno de ellos, recordaré toda mi vida, se llamaba Manolo. Nos fiaba. Y cuando trabajábamos esporádicamente o lo que sea... ¿Liquidabais? Sí, liquidábamos. Y Manolo siempre nos fiaba. Había también otros restaurantes que ahora es el restaurante Gades. El Espejo, bueno. Está un poco más adelante sí, el Espejo. Sí. Y entonces también nos fiaban, ¿comprendes? El Gades y en el Café Gijón. Claro, entiendo, para que los que nos estén escuchando, estamos hablando del Café Gijón, que era un café legendario y mítico. Emblemático. Precisamente por todo el interior que había. Según entrabas a la izquierda estaba la barra, al fondo había un montón de mesas de mármol y estaba en plena Castellana, junto a un también café mítico que era del famoso hombre del tiempo, Mariano Medina, el Espejo. El Espejo también, exacto. Había muchos cafés de tertulias, puntos de reunión. Era el Ardi, era el Gato Negro, era el Italiano, había una serie de salir del teatro, que eran 2 funciones, salías a la 1 y entonces estabas hasta las 5 de la mañana y no hablabas de otra cosa nada más que de teatro. Cuando nos reuníamos, ahora ya no te puedes reunir porque las cosas han cambiado, ¿no? Existe mucha televisión
que ha acaparado, que duda cabe, a los actores, y entonces no te ves nunca, y los que los que yo empecé con ellos, o ellos han empezado conmigo, por desgracia se han ido y ya, no lo sé, añoro muchísimo esa... Lo añoras, yo no sé si es porque eras muy joven también, y entonces todo el tiempo pasado crees que ha sido mejor. Yo siempre pienso que mi juventud ha sido mejor que esta. Y posiblemente estoy equivocado, ¿no? Pero... ¿Con qué años? Bueno, vamos a hacer también una pequeña alusión. Arturo Fernández está durante estos días aquí en Bilbao, porque hasta el próximo 26, creo, ¿no? Hasta el próximo 26 de junio, en un sitio que no conoce, que mucha gente no sabe que hay un teatro, en La Alhóndiga, ese centro multidisciplinar donde hay piscina, ludoteca, biblioteca, restaurantes, existe un teatro, un auditorium, donde Arturo Fernández está representando una función, Los hombres no mienten. Los hombres no mienten, hasta el próximo 26 de junio. Sí, para mí, yo he querido, con Bilbao yo siempre he tenido una deuda, porque la primera ciudad que yo conocí a los 17 años, salir de Asturias, de Gijón, ha sido Bilbao. ¿Ah, sí? Yo no sabía. Sí, ha sido Bilbao. Y entonces yo iba a ver a mi padre, que estaba exiliado por el problema de... Pero decían que pertenecía a la CNT. Sí, era. Y entonces, bueno, yo fui, me dejó a los 9 años y fui a verlo a los 18. Y pisé por primera vez Bilbao, en 1947 o 48. Y me acogió muy bien, hice muy buenos amigos. Y a partir de ahí, si alguien me iba a decir que yo iba a ser actor, yo iba a quedar muy sorprendido, porque entre toda mi familia nadie sabía un verso. Yo sigo sin sabérmelo también. No, sí, porque si te digo que me recuerdes la primera frase que dijiste, sé que te vas a acordar. La primera frase que dijiste en el teatro, en el cine, ¿cuál fue? Todavía no has dicho en casa qué talista soy. Esa era mi primera. Y en el teatro, que recuerdo perfectamente que fue un Infante Isabel, decía, ¿y qué entradas y qué salidas? Y yo no tenía ni idea qué entradas ni qué salidas. ¿Te habían dicho que eras eso? Sí, y así lo dije, ¿no? Y entonces las entradas, porque la historia era de Jacinto Benavente, y eran las entradas de un actor a escena y las salidas. Las salidas eran horrorosas porque no había multis, y las entradas también, no, quiero decirte, era... Sí. Y yo llevaba 15 días, digo, ¿y qué tiene que ver lo que digo yo? Que hasta que alguien me lo explicó, ¿no? Claro. Pero bueno, es así como inicias tu vida. Todos tenemos un destino, ¿no? Si a mí, repito, me hubieran dicho que iba a ser actor, me hubiera reído muchísimo. Porque naces en Gijón, un 21, tu padre, como has dicho, se exilia por razones políticas y te quedas, entre comillas, huérfano, entre comillas. ¿Cómo se llama tu madre, por cierto? Lola. Lola. Mi madre se llamaba Lola, era una mujer muy atractiva, muy guapa, y quedó sin mi padre, sin marido a los 30 años. Era una mujer bellísima. Y no tuvo más remedio que entrar a trabajar. Y entró a trabajar lavando botellas. Y lavar botellas en aquel entonces era en un patio, yo lo recordaré siempre, cuando muchas veces pasaba a verla. Eran unas tinajas de madera que en invierno, con un gancho, había que romper el hielo porque las botellas estaban allí, entonces no había guantes de goma. Y yo recuerdo a mi madre, que venía con unos sabañones verdaderamente increíbles. Recuerdo perfectamente que ganaba 4 pesetas, 28 pesetas a la semana, y entonces yo entré a trabajar a los 11 años. Electrotécnico. Sí, en unos talleres que se llaman electrotécnicos, que en aquel entonces la palabra electrotécnica era moderna. Era muy difícil nombrarla, no sé por qué, y entonces
es el día de hoy, estuve 3 años. ¿Es el encargado y todo? No, es el día de hoy que yo no sé poner una bombilla, porque no era lo mío. Luego cambié y fue boxeador. ¿Cómo era el de no sé qué, de Piles? El tigre de Piles. El tigre de Piles. El tigre, que era un el río que pasa cerca de la mar, que nunca, digamos, había agua, pero que los chavales del barrio íbamos a bañarnos allí, entonces yo era el tigre del Piles. ¿Pero cómo se llama ese amigo tuyo que fue el que te dijo que pagaba 150 pesetas? Sí, a la semana. Tú te apuntaste ahí porque te preguntaste, oye, ¿qué es eso del boxeo? Verás, yo lógicamente soy hijo de un padre y una madre, como todo el mundo, hijos de obreros. Mi padre era un mecánico ajustador, un gran mecánico ajustador, y un hombre muy atractivo, muy guapo. Es más, cuando mi padre se marchó por problemas de la guerra civil, que no viene, además está muy olvidado. ¿Cómo tiene una pasada en Nuevo Molino? Sí, no hay por qué recordarlo, todas esas son. Pero mi padre era un hombre muy atractivo, muy guapo, y entonces mi madre siempre decía que se había marchado detrás de las francesas. Y no era verdad, no eran las cosas de aquel entonces. Y entonces, bueno, pero había un barrio que era donde yo vivía, que era un barrio obrero, que era muy simpático. ¿Cómo se llama ese barrio? La Puerta de la Villa. Se llama La Puerta de la Villa. Y entonces había ¿por qué yo me metí a boxeador? Porque había uno de los compañeros, trabajaba de minero, se llamaba Campos, en una mina que se llamaba La Camocha, que está a 10 kilómetros de Gijón. En aquel entonces 10 kilómetros eran 10 kilómetros, era la leche. Hoy ya son 7 minutos. Claro, no había tantos medios de transporte. Y entonces, bueno, y luego se metió a boxeador y ganaba 100 pesetas a la semana, 100 pesetas a la semana en aquel entonces. Un obrero, para que nos... un obrero en aquel entonces, un obrero especializado de primera, ganaba pues 10 o 17 pesetas diarias, de primera, un mecánico de primera. Un oficial de primera, claro. Un oficial exacto, un oficial de primera. Imagínate que le pagaban 100 pesetas, digo, ¿cómo que Campos le pagan? Y yo me metí a boxeador, pero lo que pasa es que no tenía pegada, porque yo siempre decía que estaba mal alimentado. Y no tenía pegada, pero sí tenía un esquive impresionante, tenía una flexibilidad. Sí, tenía cintura. Yo nunca perdí un combate, siempre lo gané a los puntos, y excepto el último, que después de 2 años me enfrentaron con un boxeador que era sordomudo, le llamaban el Pantera, vivía en la cuenca minera. Y entonces me enfrenté a él y había expectación porque yo no había perdido ningún combate, y él tampoco. Y entonces quedamos, punto muerto, ¿no? Sí, empatados, digamos. Exacto. ¿Cómo se dice cuando en boxeo están...? ¿Cómo? Nulo. Combate nulo, efectivamente. Y entonces... al segundo combate, que fue a las 2 semanas, nos dieron 300 pesetas a cada uno, al Pantera y a mí. Bueno, me enganchó, y entonces durante todo el combate no me noqueó, pero lo pasé francamente muy mal. Mire, porque mi madre no sabía que yo boxeaba. Yo llegaba con... ¿Eres hijo único? Sí, hijo único. Llegaba con 150 pesetas, más luego, en la cuenca minera, mi madre era de la cuenca minera y eran 7 hermanas. Y entonces yo llevaba, digamos, unas tabletas de chocolate. Sí, el papel esa estraza. Porque el que hacía el chocolate en su casa trabajaba digamos, en una fábrica que se llamaba La Primitiva Indiana, no se me olvidará. Y él, pues, y entonces yo vendía, llevaba 100 tabletas y me daba 1 peseta por tableta. Y las vendía siempre. Más luego yo llevaba
como 250 pesetas casi todas las semanas. En aquel entonces era, escuché, pero mi madre, yo quería que mi madre dejara de lavar botellas, pero nunca se fió de mí. Dijo, porque este es un inconsciente. Y entonces prefería a la pobre ganar 4 pesetas que... Y yo le dejaba el dinero porque yo no, bueno, podía quedar con 8 o 9 o 10 pesetas a la semana, que era importante. Y lo demás se lo dejaba a mi madre, y mi madre ahorraba. Eran tiempos... Eran otros tiempos. Oye, ¿te vas primero a Madrid o a la Mili? ¿Cómo es? No, voy primero a Madrid. Y creo que vas con 600 pesetas a Madrid. Sí, en casa las únicas pesetas que quedaban eran 600 pesetas y mi madre me las dio. La pobre me las dio y entonces 600 pesetas en 1950 era dinero. Quiero decirte que podías vivir durante 2 meses y medio con 600 pesetas. Podías vivir, o incluso más, pero bueno. ¿Y por qué te fuiste a Madrid? ¿Cómo le dices a tu madre, oye, ama, que me voy a Madrid? ¿Y por qué a Madrid y no a otro sitio? Sí. Aquel verano yo había conocido a una mujer, yo tenía 20 años, y esa mujer se llamaba Ana Mari, era una mujer muy atractiva, guapísima, casada, con un hijo, tenía 30 años. Y yo me enamoré de ella. ¿Cosas que pasan? Sí, y yo me fui detrás de ella, porque si me quedaba en Gijón, yo creo que me iba a morir, pensando en esa mujer. Y yo, coño, ¿para qué me voy a morir? Sí, quiero vivir. Y entonces falsifiqué, un amigo mío, que todavía es amigo mío, es el que me queda en Gijón, trabajaba en una oficina, y yo le dije, escríbeme una carta diciendo que quieren hacerme una prueba en Madrid, justificado todo para mi madre. Mi madre no sabía leer ni escribir. En aquel entonces sí, era bastante común. Habitual, sí, sí. Mi madre había vivido en una aldea y entonces, bueno, pues eran 7 hermanas, no era fácil. Pero mi madre era una mujer muy inteligente, era una mujer con muchísima clase. Si yo puedo decir que tengo algo de clase, lo heredé de mi madre. Mi madre era una mujer... ¿Cómo se apellidaba? ¿Lola? Lola Rodríguez Fanjul. Lola Rodríguez Fanjul. Fanjul, y el Fernández viene de mi padre y el Rodríguez, lógicamente. El cuarto apellido nunca quise enterarme qué era, porque Fernández Rodríguez pues, ya era la leche. Fanjul a mí me parecía más aristocrático. El cuarto ya no me enteré. Debía ser García, cosas de estas, ¿no? Bueno, falsificas eso, tu amigo te va a falsificar para darle a tu madre. Sí, y entonces, bueno, yo este amigo mío, José Manuel, me escribió la carta y entonces yo se la leía a mi madre. Se la leía a mi madre que iba, bueno, pues que me iban a hacer unas pruebas para cine, para todo esto, porque yo era muy guapo. Y alto, entonces sí, no, era la leche, era de aplauso, para que andar con ¿Y ahora no? No, verás, Chatín, son 82 años, 82 años, uno ya... Que no es, yo no te voy a decir, pero no aparentas ni de... Bueno, posiblemente, pero es genético, ¿no? Posiblemente mi madre tampoco los aparentaba, y ni mi padre tampoco, pienso, pero... No importa los años, el problema es cómo has vivido. Yo soy un hombre feliz, excepto dejé de serlo durante una temporada cuando perdí a mi madre y sobre todo y a mi padre. Entonces son los disgustos que te lleva la vida, ¿no? Pero después creo que la vida me ha sonreído mucho. Porque yo me he portado también muy bien con la vida. Creo que nunca he hecho daño a nadie. Me he preocupado exclusivamente de mi profesión, pero nunca he sentido envidia de ciertas personas, pero envidia, ¿cómo explicarte?
envidia sana, ¿no? Sí, sí, que poder llegar a lo que ha llegado a esa persona, pero admirativamente, nunca ese rencor de envidia. Yo soy un hombre terriblemente feliz. Se te ve, yo creo ¿Por qué? Porque me gusta mi profesión por encima de todas las cosas. Yo me subo al escenario, ahora que, digamos, estoy en Bilbao, con Los hombres no mienten, y es una comedia tan divertida, tan que yo, el que más se divierte soy yo. Y pienso, pero coño, ¿cómo le pueden ocurrir tantas cosas a este tío? Hombre, y lo paso fenomenal. Es una comedia, como bien sabes, del autor de los puentes de Madison y de la montaña rusa, que aquí estuvo cuando existía hace 2 o 3 años el Teatro Ayala. Estuvimos 21 días nada más, y ahora voy a estar 23 días con esta función. Bueno, que ha sido premio 2010 en París. Exacto, el premio Molière. El premio Molière de esta comedia, que no es ninguna tontería. El premio Molière es el premio más, digamos, esperado de teatro e incluso de cine, ¿no? Mira, tienen varias excusas. Una, porque pueden ir al Teatro de la Alhóndiga, que mucha gente no conoce que existe un teatro ya. Una excusa puede ser esa, para conocer el nuevo Teatro de la Alhóndiga, ¿eh? Otra, porque la obra es premio, está escrita premio por Molière. el premio Molière en 2010 en Francia, en París. Y otra porque está Arturo... ¿Quién te acompaña? Está Arturo Fernández, está Carlos, también un rostro conocido... El Carlos Manuel Díaz, que actualmente está haciendo esta serie que se titula Tierra de Lobos, me parece. Sí, muy poco la tele ahora. Sí, yo también. Sí. Tierra de Lobos, es un magnífico actor, y ella, que es Sonia Castelo, es una mujer pues de toda la vida, digamos, de teatro y televisión, más luego es una mujer atractivísima. Es un placer trabajar con ellos dos. De verdad me siento tan a gusto, que cuanto mejor están ellos, mejor estoy yo. Y ellos salen, y es un deleite escucharlos, ¿no? ¿De qué va? Cuéntanos, ¿de qué va Los hombres no mienten? ¿Sabes qué ocurre? Que este autor no te deja... contar mucho igual. No, mucho. No te deja porque es... Como tiene tanta intriga todas sus comedias, cada 10 minutos hay una sorpresa. Y entonces no te deja... cuando hablas en este caso, contigo, con un periodista, no te da mucha opción a explicar, porque temes descubrir... a desgranar algo que... Porque... que lo vean. Sí, hay que ver la función. Y yo... Es una comedia donde habla de la pareja y del matrimonio, ¿no? La infidelidad. Muchas veces es conveniente decir la verdad o ocultarla. ¿Cómo eres más feliz? ¿En el matrimonio o en la infidelidad? ¿Sabiéndolo sin saberlo, o ignorándolo? Esta es la historia, pero la historia escrita por un diálogo muy inteligente, muy integrante, y que te deja pues un sabor de decir, bueno, es mejor, o efectivamente no hay por qué engañar a tu pareja. Lo mismo que ocurre aquí, lo mismo ella que él. La infidelidad es por ambas partes. Hay que descubrirlo, y sobre todo creo que la infidelidad, cuando le ocurre a otro, te hace mucha gracia, pero coño, cuando te ocurre a ti es un auténtico llanto, ¿no? Y bueno, ahí transcurre la comedia. Es una de las comedias posiblemente más inteligentes y más magníficamente de interpretar que yo he hecho a lo largo de mi dilatada vida de actor. Hasta el próximo 26 en el Teatro de la Alhóndiga,
Arturo Fernández con Los hombres no mienten, y vamos a hacerle una pequeña trampa, una pequeña encerrona. ¿Qué te parece si entre la gente que nos ve sorteamos 2 entradas? Dos. ¿Cómo no? ¿Y 4? Y 4. ¿Cómo no? O 6. ¿Sabes por qué? Porque los éxitos nunca están, digamos, en la crítica. Para mí la crítica es el público. Sí, sin duda. Como todos aquellos que vivimos del público, es el vete a verla o no merece la pena, no te la recomiendo. Pero cuando te dicen no te la pierdas, eso es lo importante. Y esta es una comedia que cuanto más gente la ve, más éxito tiene, porque son comedias que no se olvidan por el tema. El pasar 1 hora y media o 2 horas actualmente que te haga olvidar los problemas actuales, no hay compensación humana, ¿no? No tiene precio. No tiene... Además, bueno, entre todas las personas que nos escriban, aquí nuestro compañero Santiago Delgado, y excelente músico, con los Runaway Lovers, habrá puesto lavisita.com. Bueno, pues a través de esa página podéis poneros en contacto con nosotros, y entre las personas que nos escriban sortearemos entradas para ver la función de Arturo Fernández, Los hombres no mienten, en el teatro, en el auditorium de la Alhóndiga, donde además él ha querido, le preguntaba, según veríamos hasta aquí, rendir un pequeño homenaje a Bilbao. Le preguntaba que ¿por qué ahora en junio y no en agosto, donde habitualmente nos tiene acostumbrado? Y él decía, bueno, dímelo tú, decía que era un pequeño homenaje. Tú querías... ¿Por qué? ¿Por qué en junio Arturo Fernández en Bilbao? Bueno, verás, creo que es una deuda, ¿no? El público de Bilbao me ha tratado siempre muy bien. Ha tenido conmigo la amabilidad de venir a verme. Entonces, yo no sé si es porque, lógicamente, ya te queda poco. Y entonces, no, he querido, al menos yo, darle ese homenaje mío, decir, por primera vez, yo quiero estrenar una comedia en Bilbao. Quiero estrenarla, quiero darle esa prioridad. ¿Por qué? Por mi agradecimiento a esa simpatía del público que te ve por la calle y me dice, Chatín, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sobre todo cuando me dicen, qué guapo eres. Coño, eso lo agradezco. Lo agradezco de una manera verdaderamente. Y entonces, bueno, pues, mira, Bilbao para mí, yo soy muy auténtico, no ando con tonterías, me importa un carajo todo en la vida, quiero decirte, excepto mi comportamiento hacia las demás personas. Después de todo el recorrido que tienes, ahora tienes que estar dando... Sí, pero no me gusta darle coba a nadie, ni... Sí, cuando lo merecen, me rindo, qué duda cabe, pero esta es la verdad. En Bilbao me siento muy a gusto, me siento tan a gusto, o incluso más, que en mi propia tierra. Me siento lo mismo, porque he sido aceptado desde aquel año 48. ¿Viniste al campus? ¿Viniste al campus? ¿La primera vez que viste a Bilbao viniste al campus? No, no, cuando viniste al 48, cuando vivías al lado de tu padre, sí, pero... Sí, la primera vez que yo vine con teatro, vine con la compañía de Conchita Montes, vine a La Riaga. Ah, La Riaga. A La Riaga, me recuerdo. Había muy pocos teatros en aquel entonces. Te estoy hablando del 52, 53. Cuando sí, no habían nacido ni tus padres. Sí, mis padres. Sí. Pero yo sí había nacido. Entonces, mira, Bilbao siempre ha sido champán. La gente de Bilbao ha tenido siempre una categoría muy especial. Las mujeres en todo el País Vasco, la mujer siempre ha sido muy elegante, y la elegancia no es por un problema de ir bien vestido, sino se lleva en su físico, y la mujer vasca siempre ha sido muy elegante, y el hombre siempre ha sido muy inglés. Sí. Quiero decirte, Bilbao, San Sebastián, cualquier sitio
del País Vasco es bastante inglés, sobre todo el hombre. El hombre siempre